for the homie. Do it, do it. Ride for the homie. Let's ride. Got love for the homie, and the homie's got love for me. Hey, them my people right there. Word. Do it for the homie. Ride for the homie. Got love for the homie, and the homie's got love for me. You've been holding me down, always had my back since day one. I wrote a few songs, sit back, I'll play one. Friendship and loyalty is all you showed me. Respect for my craft ever since you know me. Paid for a price, never asked for the Lolo. Came to the show, gave me money for the flow though. Everybody love you till they gotta spend a buck. Pat you on your back with bad advice and tell you good luck. But not you though. You believed in my dream. You the reason why I got some new cream for the team. What else? And now I got some new fans in my DM. But in another country, I can't wait to go and see them. Yeah, dawg, you my ace boom coon. My right-hand man when I was out in Cancun. Yeah, am I my brother's keeper? Do anything to protect. The story gets deeper. Yeah. Do it for the homie. Do it, do it. Ride for the homie. Let's ride. Got love for the homie, and the homie's got love for me. Hola, hola mis dueñas y señoras, otro lunes más aquí en CBBA. Búscanos en Facebook Live y en Instagram. También estamos en YouTube y en otras muchas plataformas. Hoy tenemos un programa muy interesante acerca de salud, pero salud global, desde el espíritu hasta el cuerpo. Tenemos a una astróloga que nos va a hablar eso de los astros y la salud, y tenemos a un par de médicos que también nos va a hablar de tips y consejos para mantener tu cuerpo saludable, sentirte activa, vital y muchísimo más. Música de tuyo como siempre, y ya con eso vamos para que veas quién hace que esto sea posible y nos vemos en unos minutitos. Dueñas y señoras es presentado por Life and Beauty Spa, el renacer de tu piel con Mariel Jordán. Luxus Realty Group, haciendo realidad la casa de tus sueños con Andrea Gómez. Carpaccio District, los especialistas del carpaccio. Aqua World System West, tecnología de tratamiento de agua para tu hogar. EC Services and Solutions, limpieza y organización de espacios. La dama de los taxes con Sara Navarro. El Imperio del Pastel, recetas originales de José Mario. ¿Qué hacer en Houston, Texas? Con Claudia Morales. Plus Electrical, tu electricista de confianza, con Juan Romero. Latino Express Multiservices, en sus dos locaciones, Houston y Spring, Texas. Confiterar, tu distribuidora de productos hispanos, con Aidelí García. Mami Med Spa, Beauty, Cosmetic and Personal Care, con la doctora España y su grupo de especialistas. Punto de enfoque. Encuentra todo lo que necesitas para emprender tu negocio con Nicole y Kiara.
Y aquí estamos ya listas en este programa del día de hoy, que ya lo sabes, que es de salud. Algo que olvidé comentarte es que si tú has estado siguiendo y mi proceso con la operación, lo agradezco con el alma porque tu energía ayuda a que yo me recupere más rápido, pero te quiero contar que hoy es el primer día sin faja, así que ya el cuerpo está más sano, ahora la cuestión de faja es intermitente, como 10-12 horas al día, y bueno, ahorita ando con la piel así como toda rara, pero bueno, es parte del proceso, gracias por estar pendiente y ahora sí, vamos a comenzar. Aquí estoy hoy con un par de médicos, una cubana, una venezolana, que aquí tienen una clínica que se llama Clínica Hispana Tu Salud, que desde que yo lo conozco me ha resuelto la vida, cosas que estaban ahí como atoradas en la salud mía y de mi familia, y pues no las había resuelto hasta que las conocí, porque es fácil, porque no solamente sé mi idioma, que es español, sino que en mi idioma como de mi corazón, como que no se entiende, como que tú vibras igual, como que yo te digo lo que siento, tengo un sopón, si tú sabes lo que yo quiero decir. Entonces, eso realmente, yo hablo inglés, pero definitivamente es como que venimos de la misma energía y eso es súper rico. ¿Cómo están, chicas? Está aquí Plácida y Alibe, ¿cómo están? Hola, gracias. Gracias por invitarnos, gracias por darnos esta ventanita para mostrarle a la comunidad hispana qué somos y qué hacemos y poder brindar todo ese apoyo a quien tenga esa necesidad de un poquito de salud con ese idioma y en cariño. Sí, totalmente. Es supremamente, es otra cosa, de verdad. Además que ustedes para mí son un gran ejemplo de evolución, porque yo estuve en su primera clínica y después estuve en la que vieron más recientemente y se ve como la constancia, el trabajo, el amor, la esperanza tiene frutos, ¿no? Entonces eso también. Y cuando hicimos ese post que era acerca de eso, yo me siento muy contenta porque lo podías tocar en las paredes de tu salud. Hoy quiero que me hablen de hábitos, de tips de salud que uno puede aplicar en su casa, en su día a día, para tener vitalidad, para sentirme con ganas, para salir para la calle y sentirme contenta y con ganas de comerme el mundo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Eso se puede hacer? Sí, definitivamente sí se puede hacer. Y yo creo que la base, en nuestro caso, siempre ha sido el conectarnos primero con el agradecimiento, con las buenas ganas, con la buena vibra. Y creo que ha sido vital para nosotros el rodearnos de personas que transmitan la misma energía. En mi caso particular, cuando llegué hace 6 años a este país y conocí a esta señorita preciosa que está aquí, que después se convirtió en mi hija, nos conectamos en esa buena energía y en esas ganas de decir sí podemos y sí lo vamos a lograr. Entonces, yo creo que esa es la base. O sea, diría que uno de los primeros hábitos importantes es eso que dicen, rodéate de 5 personas que viven como tú, pero es la sexta, el promedio de esas personas es lo que tú eres. Exactamente. ¿Cierto? Si tú te rodeas de gente con malas energías, pues tú definitivamente estás mal también. Sí. Entonces, y obviamente esa es de la parte, digamos, interna, emocional del ser. Pero obviamente hay tips que son súper importantes y que tratamos de cumplir a diario en nuestras vidas. Y hábitos saludables, toma mucha agua, come saludable, evita el azúcar, los grandes venenos de la humanidad, que son estos venenos blancos, la sal, el azúcar y las harinas. Son los 3 grandes venenos de la humanidad. Y con disminuirlos, yo creo que con quitarte el azúcar de tu vida, realmente la energía te cambia. Sí. Y a veces en Venezuela trabajaba con niños y yo les decía siempre a mis pacientes, no vas a tomar refresco. Y ellos me decían, ¿por cuánto tiempo? No, un poquito nada más, 50 años sin refresco. Que no me escuchen las empresas de los refrescos, pero sí. Es que totalmente, en la vida tú te sientes diferente. Yo hace mucho tiempo, yo tomo refresco cuando voy para el cine, porque no estoy sin refresco, y tomo Coke Zero, que claro que tiene menos azúcar, y el problema de los edulcorantes es otro, que tiene que ver con el punto glicémico y todo eso, pero por lo menos el azúcar no está. Yo voy al cine como una vez cada 15 días, cada vez al mes, así que, y eso sí, porque ahí sí, que tú vas con agua. Ciertos permisos nos damos. Exactamente, ser como equilibrado, pero ¿verdad? Que la rutina, exacto, todos los días sea un poquitico más. Si tú vas bien en la vida, te puedes salir un poquito. Ciertos permisos. Pero no todo. Sí, por ahí escuché que decían un 80-20, o sea, 80% de hacer al pie de la letra lo que
es importante hacer bien y tienes un 20 ahí para Pero yo creo- relajarte un poquito. Cuando se convierte en un hábito, deja de ser un sacrificio, deja de ser una necesidad lo otro. O sea, cuando uno empieza, por ejemplo, a tomar el café, si le pones 2 cucharadas, le colocas una y ya luego no le colocas azúcar, llega un momento en que empiezas a disfrutar del verdadero sabor del café, y cuando te le ponen azúcar tú dices, no, yo no quiero dulce, yo quiero café. Café, sí, me pasa Entonces, es un tema que yo creo que es un hábito, cuando tú lo conviertes en un hábito. Sí. Y otro de los grandes secretos que le digo yo a todos los pacientes es todo lo que tu boca es el reflejo de lo que eres. Lo que hablas y lo que comes se refleja en ti. Entonces, básicamente, las 2 tips que de los que estamos hablando es eso. O sea, lo que tú dices y lo que tú comes van a reflejarse en tu cuerpo. Es que dijo Jesucristo que no importa lo que entre por tu boca, más importante es lo que sale de ella. O sea, cuando uno, yo le digo a mis hijos, porque aquí es muy, en todos lados, pero es común decir, aquí no vamos a decir qué cosa, ¿sabes? Darle adjetivo negativo a las cosas. Y yo le digo, no le dé adjetivo, nombra la cosa. El cuadro, no tiene que ser el puto cuadro, porque aquí hablan así, o la pedazo de mesa, la mesa, o sea, refiérete a las cosas sin adjetivos. Si no puedes dar un adjetivo, qué bello el bello cuadro que está en la pared, no lo hagas, si tu corazón no te da para dar el extra de positivismo, pero por lo menos no le das adjetivo, nombra las cosas como son, y ya eso te va a hacer vibrar completamente diferente. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Exacto. Por lo menos no le agregues. Exactamente. ¿Ah? La pinche mesa, como dicen. La pinche mesa, no le digas nada, simplemente dime y ya. Y tiene sentido, pues colabora mucho con que la energía de todo el entorno sea positiva. Mejor, Bueno, claro. mucha mejor. Y Alibet, tú dime algo, porque yo sé que tú estás ahorita Yo embarazadita. estoy embarazada de 6 meses, pero trabajando, dándole a nuestros pacientes lo mejor de nosotros. Y bueno, cumpliendo ya este año 5 años sirviéndole a la comunidad. Y tú que estás embarazada, estás en un momento de la vida en que también hay tips y hábitos importantes para que ese embarazo y tú te sientas bien. Dime un par de cosas que tú estés haciendo, que se te ocurran, que es importante que una mujer embarazada haga o deje de hacer. Mira, yo creo que el embarazo no es una enfermedad, es No. simplemente un proceso que pasamos la mayoría de las mujeres, las que deciden ser mamá. Y yo creo que es seguir tu rutina de vida, que el embarazo, siempre y cuando no haya un problema de salud real, no te limite, seguir comiendo sano, tu control. Realmente, para mí, gracias a Dios, mis embarazos siempre han sido bien nobles y he podido mantenerme trabajando. Así que, bien, cuídate, cumple con todo lo que tienes que cumplir y sigue Creo tu que con rutina. los embarazos la parte del azúcar también es súper importante. Sí, eso es súper importante. Y lo que pasa es que ya yo lo venía, como decía Pla, tomando como una rutina. Entonces ya no lo veo como que estoy haciendo una modificación porque estoy en mi embarazo y me voy a cuidar durante cierto tiempo, sino que ya eso se volvió una rutina para mí y ya no lo veo como que me estoy cuidando solo por bebé. Me cuido Exacto. por bebé, me cuido por mí y luego que nazca bebé me voy a seguir cuidando. Entonces ya no lo veo como un sacrificio por el embarazo. Simplemente los dos estamos perfectos. Es que bueno. Bueno, ahorita vamos a entrar con Miriam, que viene a prueba de verdad, a ver qué van a decir estas mujeres. Vamos a ver qué les va a preguntar Miriam. Ya vamos con esto, que es a prueba de verdad.
Y aquí estamos de regreso con A Prueba de Verdad. Ustedes ya conocen a Miriam Deck, que es esta persona que tiene esa maravillosa condición de saber cómo acomodar, reacomodar tu mente, tu cuerpo, tus emociones para que vibres en una vibración mejor que te va a hacer atraer cosas mejores. Se llama terapia de resonancia y eso es lo que hace, que tú al vibrar mejor atraes cosas que tú deseas y quieres a tu vida. Pero así se lo regalamos a nuestras invitadas. Entonces Miriam tiene aquí unas preguntitas a ver cómo les va. Bueno, primero la bienvenida, chicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso a todos ustedes que nos acompañan, dueñas y señoras, CBVA, muchas gracias por tenernos en su casa. Bueno, a ver. ¿Cuándo ponen la clínica? Me gustaría saber un momento en el que haya sido tan difícil que dijeron, hasta aquí. Y la segunda, que las hizo regresar y no vencerse. Nuestra historia de la clínica, a quienes podemos se las contamos, la voy a resumir. Nos conocimos en una clínica hispana, trabajando con muchísimos miedos. Yo venía llegando de Venezuela, ella venía llegando de Cuba y las diosidencias nos hicieron coincidir en un sitio. Hicimos mucha empatía y de una vez empezamos, ella me dice ma, yo le digo hija y nos creamos un vínculo. Estando en ese sitio, un día decidimos, vamos a hacer una clínica. O sea, estamos trabajando aquí, lo hacemos bien, vamos a asociarnos y vamos a crear una clínica juntas. Y en ese momento no decidimos hacerla, sino que estábamos comprando una clínica que ya estaba en funcionamiento. Negociando, ya estaba todo listo, ella renuncia al trabajo porque nos íbamos a dedicar a eso. Tú te fuiste como 15 días antes. Y el día que yo renuncio, le digo a mi jefe, el dueño de la clínica en la que estábamos, le dice, jefe, mira, muchas gracias por todo, hasta hoy es mi último día, nos vamos. Y vamos manejando, yo salgo manejando del sitio y me llama Ali y me dice, ma, el negocio se cayó. Wow. No nos venden la clínica. A ese punto, te cuento que recién llegando migrantes, como decimos nosotros, con una mano delante y una atrás, sin dinero, sin trabajo, con una familia que mantener, claro, y con un crédito que habíamos pedido para comprar la clínica. O sea que nos quedamos sin trabajo, sin dinero, y con deuda y con familia que mantener. Ella me llama llorando, desesperada, y me dice, se cayó el negocio, ¿qué hacemos? Yo iba rodando por el 10 y le digo, no te preocupes, voy para tu casa. Y me fui a la casa de ella y llorando, por supuesto, ¿qué hacemos de aquí? ¿Qué hacemos? Y tuvimos un ángel, que yo digo que fue una persona que fue un ángel, que se apareció. Siempre hay alguien que aparece. Al día siguiente la llamamos, era alguien que no conocíamos, simplemente la llamamos y le contamos lo que nos estaba pasando y esa señora nos dijo, vengan que yo les voy a ayudar. Y cuando nos sentamos frente a ella, ella nos dice, ¿por qué van a comprar una clínica que están vendiendo? Si la están vendiendo es porque no sirve. Hagan una clínica ustedes. Y así nació Clínica Hispana Tu Salud. Excelente. Así nació. Magnífico. Esperamos haber respondido su pregunta. Pero no nos rendimos nunca. Muy bien. Cuando yo me sentía caer, ella me levantaba. Cuando ella se sentía caer, yo la levantaba. Ese día ella lloraba y me decía, ¿qué hacemos? Y tal vez en ese primer momento de la una a la otra. En ese primer momento yo fui más fuerte porque, claro, más años, más edad, más experiencia. Sí. Pero entonces ella decía, ma, ¿cómo hacemos? Y después caía yo porque entonces yo me quedo con la deuda y sin trabajo y en ese momento estaba en un proceso familiar muy complicado también. Y ella me decía, yo te cobijo, yo te arropo. Y entonces, entre las dos... estamos hoy aquí después de 5 años. Nació nuestra bebé. Así nació su bebé. Es que yo creo que una de las cosas que aprendemos cuando estamos haciendo negocios y empresas es que no podemos solo. O sea, hay muchísima gente que lo hace solo y eso es maravilloso, pero siempre, o sea, yo he concluido que parte del aprendizaje de ser una empresa es la humildad. O sea, Dios te pone en ese camino para que tú aprendas de humildad. Y una de las cosas de humildad es pedir ayuda, saber que no puedo solo. Eso implica buscar mentores, buscar asesores, tener un socio y
tener, porque es que eso, a veces me digo yo, me levantas tú y te quedas tú, te levanto yo, ¿no? Y también eso es más o menos parecido en los matrimonios, aunque a veces la cosa en matrimonios tiene otras cosas, pero sí, así que creo que eso un tip de salud que podemos dar, que busca compañía, busca ayuda, sí, humilde, la humildad no es pobreza, la humildad es tener la capacidad, la fortaleza de pedir ayuda, eso es realmente humildad. Bueno, por ahora vamos a unos mensajes de CBBA. Primero, despídanse por favor de dueñas y señoras, que además es esa comunidad en la que puedes conseguir esa ayuda, esas alianzas que se crean lindas, amistades, comunidad. Entonces, bueno, esta es su comunidad. CBB. Gracias. Y muchísimas gracias por su compañía del día de hoy. Gracias. Y bueno, nada, para despedirnos, simplemente somos Clínica Hispana Tu Salud. Ya más o menos le contamos quiénes somos, dónde nos pueden encontrar. Tenemos 2 oficinas y bueno, su casa, y permítanos cuidar de su salud y de su tiempo, de su familia sobre todo. De verdad, con los ojos cerrados. Como verán, de una familia para sus familias. Así es. Están en Highway 6 con Clay. Más arribita de la Clay, Loch Catherine. Está ahí. Y están en Katy, eso es Mason, esa calle no me acuerdo, Provincial. Mason Provincial. Así que están súper accesibles, son una clínica súper bonita, está todo limpiecito, el personal también Nuevas, es muy, sí, el creadas personal por también, ellas. sí. Sí. Así que, sin lugar a dudas, búsquenla también en las Poder redes, hispano. en Clínica Hispana Tu Salud. Ahí está. Así En que ya lo Instagram, en sabes. Facebook. Muy bien el coro. ¿Ah? Está muy bien el coro. Así. Gracias. Bueno. Encantado de estar aquí. Gracias a ustedes por haber venido, gracias por haberme devuelto ese pedacito de alma que me faltaba con la salud de mi familia, así como más cerquita. Y es más fácil, de verdad, ha sido súper fácil. Y ya lo sabes. Ahora vamos a unos cortes comerciales de CBBA y nos vemos aquí en un ratico. Gracias. Sé parte de una de las industrias con mayor crecimiento en los Estados Unidos. Esta es tu oportunidad de tener flexibilidad y de crear una cartera amplia de clientes para llevar tus ingresos al siguiente nivel. Contáctanos hoy al 832-303-4137 o a través de nuestro sitio web www.curimanbrokersgroup.com y únete a la agencia hispana número 1 del país. Curiman Brokers Group, the power of people working together. En TLD Capital ayudamos a nuestros clientes a cumplir el sueño de tener su casa, terreno o local comercial. En TLD Capital hablamos tu idioma, te llevamos de la mano durante todo el proceso del préstamo, ofreciendo un servicio de primera, y lo mejor es que trabajamos con diferentes bancos buscando el que más se ajuste a tus necesidades. Y si por alguna razón no calificas, trabajamos contigo hasta poder lograrlo. Si quieres un préstamo hipotecario para comprar tu casa, terreno o local comercial, TLD Capital es el lugar. Francisco y Mónica Cusa para servirles. Ok, y aquí estamos de nuevo en nuestro programa Dueñas y Señoras.
Hoy, como entrevistamos a una venezolana, voy a cantar una canción muy venezolana que se llama El Curruchá. La cantó el gran Jesús Sevillano. A mi nero la quiero más que la cotiza que lleva en el pie. A mi nero la quiero más que la tira cuando tengo sed. A mi nero la quiero más que mi chichorro que me hace soñar. La que tengo el ataque con el pueblo me he hecho ganar. Y a mi nero la quiero más que la cotiza que lleva en el pie. A mi nero la quiero más que la tira cuando tengo sed. A mi nero la quiero más que mi chichorro que me hace soñar. La que tengo el ataque con el pueblo me he hecho ganar. Cuando baila mi negro jorobo la voz zapatea por dentro de mí. Al compás del puterito no, y al compás de la quipa sin fin. Cuánta gracia me da la cadera minera que me hace perder la razón. Currucha, cuánta gracia me da la cadera minera que me hace perder la razón. Cuando baile mi negro jorobo la voz zapatea por dentro de mí. Al compás del puterito no, y al compás de la quipa sin fin. Cuánta gracia me da la cadera minera que me hace perder la razón. Currucha, cuánta gracia me da la cadera minera que me hace perder la razón. Si a mi negro laminoso se pone más rojo para botar, voy a poner el corazón del me rozo con ella en el baile, me sube el coco, yo me su calor. Pues mi nena trapicho de doble, se sencilla, me echo la música. Mi nena miroso se pone para aguatar. El boquete, corte parar. Si me rozo con ella en el baile, me sube el coco, yo me su calor. Pues mi nena trapicho de lo que siente, se me le echo amor. Cuando baile mi negro joro con la voz zapatea por dentro de mí. Al compás del putero y talón, y al compás de la quilpa sin fin. Cuánta gracia me da la cadera, mira la que me hace perder razón. Curcha, cuánta gracia me da la cadera, mira la que me hace perder razón. Gracias. Y allí ya Tío Kiko cantó. Y estamos aquí de regreso en esa segunda parte. Ya saben que hoy el tema es la salud, pero es que la salud no es solamente el cuerpo. La salud, hay una parte de nuestro ser, de nuestra alma, que requiere ser atendida para que tu cuerpo no muestre síntomas, porque todo lo que nos pasa en tu cuerpecito no son más que síntomas de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, como tú lo quieras llamar. Démoste a gritos, escúchame, resuelve algo que me pasa aquí, que nos está afectando, y por eso estoy dando esta enfermedad para que lo solucionemos. Y por eso tenemos aquí hoy a María Gracia. ¿Cómo estás, cariño? Hola, ¿cómo estás? Marce, ¿cómo te va? Gracias Excelente. por la invitación de hoy. Un tema sumamente interesante. Salud, que es lo más importante. Salud. Sí. Sí. Cuéntame de los astros y la salud. ¿Cómo se relaciona? Primero que todo, ¿tiene relación? Totalmente. Desde el momento que nacemos, ya nuestro mapa natal ya nos dice de qué vamos a sufrir. ¿Qué enfermedades vamos a...? ¿De qué enfermedades vamos a sufrir? Wow. Sí. Entonces ya cuando tenemos nuestro mapa, ya vamos a ver cuáles son las enfermedades que podemos tener en la adolescencia, en la infancia, pero todo lo está relacionado con el ambiente. ¿En qué ambiente nos vamos a crear? Okay. A criar. ¿Cómo es ese ambiente de mamá, papá, la familia, el país? Ya, pero esas enfermedades van a estar contigo porque sí, o es una tendencia a tener esa enfermedad. No, ya viene marcado. Ok. Ya viene marcado porque si tú tienes un planeta que te está afectando, especialmente lo que es la luna, okay, ya la luna empieza a afectar desde el momento que tu mamá está embarazada de ti. Okay. Entonces ya la luna transmite todas esas emociones. Entonces esas emociones depende de cómo fue el embarazo de 9 meses, si mamá sufrió de alguna enfermedad, o si sufrió de un abandono, o si sufrió que el esposo ya la dejó embarazada. No sé, estoy embarazada y no sé qué hacer con este bebé, lo escondo, no sé qué decirle a mi familia, cómo hago. Ya ahí empieza el bebé a sentir todas esas emociones. Okay. Esas emociones nace ese niño ya afectado un poco. ¿Qué tal? Y así como marcan esas enfermedades que vas a tener, también marcan la solución, cómo sanarlo, cómo trascenderlo. Claro, pero fíjate. Si yo tengo un mapa natal y yo veo que tú eres una persona de signo tal, la hora de nacimiento me va a dar tu ascendente. El ascendente va a marcar lo que es tu personalidad. Okay. Y ese es tu cuerpo físico. Okay. Y ahí vemos si ese cuerpo físico, cómo está constituido. Y después vamos viendo todos los demás planetas. La luna es muy importante, el sol es muy importante. Entonces, y ahora sí, ¿cómo vamos a relacionar? Cada planeta se relaciona con un órgano. Ok. Entonces, el sol representa el aspecto masculino, digamos, el aspecto masculino, papá. Ok. La luna representa mamá. Ok. El sol es el corazón. Okay. La luna tiene que ver con todas las emociones y en dónde nos afecta el estómago. Todas son las vías digestivas. Sí. Entonces, ya empezando por ahí,
ya tenemos un aspecto, digamos, de qué va a sufrir esa persona. Si esa persona es de signo cáncer, es emotiva, sensible, llorona, ha pasado por situaciones complicadas, ya su parte física, el estómago, la está afectando. Ok. Y la otra parte es el sol, que es el corazón. Entonces, imagínate un bebé abandonado ya, que sufre dolor, pena. Me dejaron. ¿Quién es mi papá? No lo conozco. O si está presente, pero a lo mejor está ausente también. Sí, muchos papás están ausentes aunque estén ahí. Totalmente. Sí. Entonces de ahí vamos a ir viendo todos los demás planetas. Entonces la estructura física, el signo con que tú eres tu ascendente, ya te dice de qué vas a sufrir. Si eres Capricornio, vas a sufrir. Bueno, de yo los soy huesos. Virgo, ascendente Leo con luna en Leo. Entonces tú eres Virgo, muy Virgo. nerviosa, inquieta. Inquieta, sí, nerviosa no. Ansiosa, quizás, un poquito. Pero fíjate, Virgo que representa todo lo que es la parte intestinal, todo lo que es los nervios, la ansiedad donde se aquí en la parte intestinal. Pero el ascendente, Leo. Entonces corazón es muy importante. Cómo están tus emociones, cómo están sus sentimientos, cómo es la relación con papá. Entonces el corazón tiene que ver, digamos, con esos aspectos, digamos, fuertes de papá. Entonces Leo es un signo imponente, poderoso, dinámico, activo, y hay que ver qué aspecto tiene ese sol, qué aspecto tiene Mercurio, que representa lo que es la mente, y la luna. En Leo también. Ah, bueno, entonces todo está en Leo. La luna en Leo es bien importante porque está la representación de mami. Una mamá empoderada, una mamá fuerte, una mamá dinámica, una mamá activa. Entonces, bueno, ahí hay un reflejo de ti, de ella en ti y tú de ella. Sí, mi mamá, todo eso es. Mi mamá es Capricornio, pero mi mamá es esa gente que, no, como digo yo, no tiene paz en el cuerpo. Mi mamá es abogado, y toda la vida fue muy activa y muy poderosa y siempre fue asesora y siempre, ¿no? Ese tipo de actividades, claro, uno muy orgulloso de su papá y muy orgulloso de su mamá, totalmente. Mis padres son de gente a las que amo y admiro profundamente. Qué bueno, qué interesante. Mi papá es Sagitario, está más loquito. Bueno, Sagitario es muy libre, independiente, Sí. se siente muy él. Sí. Le encanta su libertad. De más. Le encanta su libertad. Pero fíjate, si tu mami es Leo. Capricornio. Ah, perdón, Capricornio. Entonces, bueno, allá hay una lucha entre lo que son las reglas y las normas. Y papá, acá como que No, de hecho, eso no funcionó. Eso no funcionó. Pero si vamos a hablar a nivel de salud, bueno, aquí está cada signo tiene los aspectos de los órganos y la salud. Por lo menos, un aspecto importante es Marte. Marte rige la cabeza. Okay. Todo lo que tiene que ver la parte de arriba, de aquí hacia arriba. Entonces te puede afectar los ojos, te puede afectar la nariz, sinusitis, problemas con los ojos, dolores de cabeza, problemas también con la parte física si te cae el cráneo. Okay. Y bueno, y así sucesivamente. Tauro representa lo que es todo lo que es la parte de la garganta. Venus representa la tiroides internamente, pero todo lo que tiene que ver con la garganta. Venus. Venus, ok. Eso, Tauro también tiene que ver con la voz. Hay personas que tienen la voz ronca y hay personas que tienen una voz suavecita, pero depende del aspecto que tiene Venus con el planeta, digamos, armónico o desarmónico. Wow, qué interesante. Y Géminis, por lo menos, lo que tiene que ver con los brazos, todo lo que tiene que ver la parte física son los brazos, el antebrazo, las manos, todo. Pero internamente rigen los pulmones. La respiración y todo lo que tiene que ver. Alergias y esas cosas. Las alergias también, depende. Entonces, cuando yo veo una carta que una persona sufre de alergia, ya yo veo en su carta natal que desde pequeñito, apenas nació al año, ya tiene una alergia. Entonces le digo, ¿tú sufriste de asma? Ay, sí. Hasta mucho tiempo, después de la adolescencia se me quitó. Ok. O sea que estas enfermedades están marcadas en tu carta. No están para toda la vida, están en un momento de la vida para que tú aprendas algo o para que tú... Okay. Ahora ahí vamos. Entonces, todo eso está marcado, pero va a depender de ti. Okay. ¿Qué vas a sufrir tú en la vida? Y cuando haces conciencia de darte cuenta que yo me enfermo y por qué me enfermo, hay una causa para que el efecto después suceda en una enfermedad. Y podemos llevar a enfermedades graves. Y las enfermedades graves son, bueno, ya sabemos cuáles son, pero todo depende cómo ha sido el proceso de vida de ese ser, desde el momento que nace. Ya eso está programado, esa alma ya viene programada, pero tú puedes cambiar todo. Eso es muy importante, que tú que tienes la potestad de cambiar eso. Totalmente, tú lo cambias.
Yo por lo menos te voy a hacer un ejemplo. Mi madre fue una persona, desde que yo tengo uso de razón, digamos 9, 10 años, me di cuenta que mi mamá sufría de depresiones. Y sufrió de depresiones toda su vida. Toda su vida. Entonces, ¿qué enfermedades la llevó? Enfermedades inmunes. Y ella murió con varias enfermedades inmunes, pero ¿qué hizo ella? No cambió. Ok. Ella no cambió porque no hizo conciencia de la enfermedad, sino que ella a la depresión le asumió la victimización. Entonces la victimización es pobre yo, me siento mal. Ella iba al médico y bueno, lo que decía el médico es amén. Pero ella no se daba cuenta que los medicamentos lo que hacían era un efecto secundario y eso la fue empeorando. Ella fue mi gran maestra. Son pruebas, o sea, las enfermedades son pruebas, que más o menos lo que yo decía al principio, que es tu alma diciéndote hay que solucionar algo, ¿no? Y te estoy dando un síntoma para que tú te ocupes, ¿sí? Claro, es que el alma ya nosotros como alma sabemos, lo que pasa es que el cuerpo físico es biológico, es lo que nosotros tenemos que andar por este camino, pero aquí tenemos pensamientos y emociones. Entonces, si tenemos pensamientos negativos o tenemos pensamientos de sufrimiento, de frustración, ¿cómo va a ser tu vida? Tus emociones van a ser siempre con problemas, entonces lo que te va a traer conflictos a nivel de salud. Entonces esto es un mundo extraordinario que la astrología es una herramienta que te da la oportunidad de ver cómo puedes realmente solucionar el problema. Que el problema no es que está, la situación está, la tendencia, pero el problema hace que se complique. Pero si tú reconoces, haces conciencia de que ese problema está ahí y tú lo puedes solucionar, uno sana. Excelente. Los milagros existen. Claro, claro. Yo he tenido mucha experiencia en mis años de trabajo con salud, con niños autistas, porque nacen de esa forma, que es lo que tienen que venir a aprender los padres. Los padres. Y problemas también graves. Tuve una experiencia muy interesante con una niña de 19 años. Ella la habían diagnosticado, los médicos no sabían, 4 neurólogos no sabían qué era lo que tenía, pero ella tenía un problema que quería irse de este mundo, no quería estar aquí. Y empezó con dolores de cabeza, y esos dolores de cabeza no se calmaban, sino que lo que le dieron fue, digamos, pastillas, eso no era el proceso. Cayó en coma. Yo le dije a la mamá, ella no tiene nada, ella no tiene ningún tumor, y le hicieron de todo, tomografía, resonancia. Le dije, ella no tiene nada, absolutamente nada. Después de 15 días en coma, volvió en sí, y ella dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya volví, no quería estar aquí. Entonces ya el alma quería irse porque había un conflicto emocional dentro de ella en relación a mamá y papá. Entonces la causa era esa. ¿Cómo se atacó? Bueno, ya después ella, a través de terapias, esta niña pudo salir adelante. Y está bien hoy en día. Está perfecta. Excelente, bueno, eso es una excelente noticia que ella se recuperó. Mira, ahorita vamos a ir a una degustación con Thermomix, así que quédate allí porque vamos a ir para aquel lado del estudio a ver qué nos va a preparar. Mírenme con esa maquinita maravillosa. Danos 3 minuticos y nos vemos de aquel lado. Si quieres, pues...
Y aquí ya estamos para la estación de Thermomix. Este aparatico es un aparatico que estamos recomendando a todos mis señoras porque es un aparatico que te ayuda en el día a día a estar lista, porque puedes a cocinar las cosas allí, atender a tus invitados. Bueno, sí, yo en estos días, la vez pasada que estuvo Mira aquí, hicimos unas margaritas de guanábana espectaculares, María Gracia. Increíble. Este aparatico es una maravilla. ¿Y hoy qué nos vas a hacer, Miriam? Hoy vamos a hacer una ensalada de brócoli. Una ensalada de brócoli. Es que hace, esta ensalada es buenísima, pero también puedes hacer pan, y puedes hacer torta, y puedes hacer cócteles. ¿Sí? Impresionante. Sí. No lo conozco. Bueno, ahorita lo estoy Ya lo vas a conocer. Aquí puedes ver cómo yo lo voy programando. Yo estoy aquí Aparato atrás. alemán, tecnología alemana. Y es muy sencillo que funciona. Aquí tiene más de 88,000 recetas. Wow. Y tú pones aquí escribes, por ejemplo, brócoli. Buscas y salen todas las recetas de brócoli. O todas las recetas de higo, o todas las recetas de almendra. Así. Mira, ya están aquí. Y esta es la hermosa ensalada que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esta ensalada. Esto es una maravilla, de verdad que sí. Hace unos risotos. Mira, es wow. Eso me encanta. Quedó bien rapidito, porque invitas a alguien a un risotto de champiñones y eso tú estás conversando, haciendo negocio, lo que sea, mientras él lo hace solo. Claro, tú le metes las cositas, ¿no? Claro. Pero tú conversas mientras metes las cositas ahí y después lo dejas. Sí. Lo haces solo y además, si tú te vas y te sales de la casa, se paga solo. Entonces no se te quema, no se te pega, no se pasa. Está todo programado. Sin nada que dejaste prendida la estufa, ¿ok? Sí. Muy bien. Miren que el tiempo en televisión es oro. Sí. Aquí está. Listo. Ok. Aquí aparece la receta. Aquí están los ingredientes. Y aquí vamos a comenzar. ¿Ok? Es muy sencillo. Y como tú ves, vas agregando Esto. Y aquí lo va a pesar, sí. ¿Todo? Por favor, a ver, velo poniendo. Faltó uno, sorry. ¿Todavía? Sí, todavía un poco más. Y si observas, lo está pesando. Entonces no necesitas sacar pesa. Solamente agregas Más, y agregas. más. Un poco más, un poquito más. Con eso lo hacemos. Perfecto. Sí, Ok. faltaron 3 gramos que se cayó en el piso. Ahora vamos a poner estos. También. Este es el poblano. Lo ¿Todo? puedes hacer ¿Me vas a sí, decir? por favor. ¿Todito? Ok, perfecto. Parece Todo, que ahí sí. está. Todo. Sí, mira, 150. Ok, entonces ahora vamos a poner estos son los piñones. Tenemos brócoli, poblano, piñones. La puedes hacer. Me tienes que decir, mira, como. Sí, por favor. Vas muy bien. Y aquí van subiendo los granos. Un poquito más. Eso. Ay. Con ganas. Que sepa buena. Listo. ¿Ya? Pues, no, casi todo. Un poquito más, 40 gramos. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ah, lindo. Listo. Entonces La ahora asistente vamos a soy yo. poner Pero María. aceite de oliva, que lo tengo aquí en la mano. Muy bien, 25. Si te fijas, no hemos sacado nada, simplemente hemos ido agregando. Aquí le ponemos siguiente, ¿sí? Y ahora vamos a poner el vinagre balsámico. Y se pone el cero de inmediato. Los 15 gramos. Exacto. Enseguida le vamos a poner La mostaza. aquí. Eso, sí. Me tienes que decir, pero yo no veo de aquí no veo. Muy bien. ¿Ya? Ya. Perfecto. Y vamos a poner la miel. La miel, mucha. Miel, Concha, mucha. después nos regaña que lo hacía porque esto es azúcar. Pero esto es azúcar sana porque es antibacterial. Sí, ok. Muy bien, listo. Ay, listo. Ah, perdón. Miel, azúcar y un toque de salecita. Thermomix. Esta es de tu propio apiario. La Sí, miel. esa es de las que. Sí, esa es Me de. tienes que decir. Está exquisita. Ah, sí, por favor.
Un poquito más. Listo. Ok, perfecto. Entonces, ya están todos los ingredientes. Lo único que hacemos es tapar. Tapar. Ok. Aquí tienes el tiempo y entonces ahora vamos a picar. Y a bailar. ¿Lista? Si tú quieres que sea un poco más fina, lo haces otros 5 segundos. Yo creo que sí. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, estaba abierta y dijo, no. Así, no se activa si no tiene el cosito así. Entonces es una medida de seguridad para... A mí me gusta más finita, por eso la pusimos. 10 segundos. Sí. Sí. Ok. Listo. Hemos terminado y ahora tenemos... ¿Qué te parece? Wow. Increíble. ¿Qué tal el aroma? El aroma. Entonces, tienes realizado picó todo, tienes el aderezo y lista para servir. Aquí. Vamos a darle a María, gracias. Por favor, María Gracia. Dale el visto bueno. Dinos qué tal está esto de delicioso. Miren, me va a quedar por fuera. Por favor. Por favor. ¿Quién más quiere? Yo, Kiko, Tony, Ahora al Stephanie, Bebé. No puedo comer nada en este momento. Vania, ¿quién más quiere? Ahorita. ¿Qué tal? Se ve muy rico. ¿Y tú misma? Sí, a ver. Ahí yo voy. ¿Ese es tuyo? Este platico, ya. ¿Tienes? ¿Qué? Pero no me quería dejar. No. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está. Okay. Aquí está Miriam, aquí está el mío. Yo tengo que probar, porque yo confío en la gracia, pero no pruebo yo con mi propia boca, no lo puedo recomendar. Aquí puedes hacer sorbet de frutas, o sea, queda congelado y te hace el sorbet de frutas en 1 minuto. El helado. El otro día. No. Puedes hacer una margarita en 2 minutos y tienes para servir a tus invitados de inmediato. Eso es lo que hace pura ensalada, ¿verdad? ¿Todo tipo de ensalada o cocina también? Cocina. Risotto. Te hace al vapor, te hace arroz, te hace pan, carnes, te hace mira. pan. El pan te amasa, entonces ya no tienes que amasar. Igual, pones todos los ingredientes, ahí sigue amasar en lugar de picar y enseguida ya lo sacas, reposa y después al horno. Eso es Lo único que saber los ingredientes. exacto, Los ingredientes, ingredientes, agregas, los ingredientes, todo lo que va. vas leyendo y, No, y yo con te- este hermoso dedito haces maravillas. A ver qué tal quedó. Riquísimo. ¿Cómo quedó, chicas? Muy rico. Deli. Ahorita, mientras probamos esto, te damos con música de Tío Kiko. Mientras probamos aquí. Vamos a alimentar a Tío Kiko también. Después que cante, porque si no es la voz, No, primero se le cante. pierde. Entonces, Que cante. sí, vamos que Me cante, ata el carro. y después nos vemos otra vez de aquel lado. Ahora sí viene el lente de Tony. Bueno, hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Pequeña Serenata Diurna. A mí me mueve mucho esa canción y más en esta semana pasada que cuando tú recibes la noticia de un familiar que muere repentinamente y no puedes ni siquiera salir a darle un abrazo a tu familia. ¿Sí? Doy gracias a todas esas personas que han estado en nuestras vidas y que forman parte de ellas y seguirán formando parte de nuestros corazones. Para ti, Víctor Durán, mi hermano. Vivo en un país
cual solamente puede ser libre en esta tierra en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara y amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Bueno, estamos aquí Bueno, de regreso. bueno. Ya va, que falta la presentación del ente de Tony. Exacto, falta Vamos, la presentación. Y aquí estamos de regreso con esto que es el lente de Tony. Yo como siempre digo, no respondo, no sé. María Gracia, yo no sé si esas caritas tuyas van a tener alguna incidencia en esto que va a pasar aquí, pero bueno, yo por ahora pues te dejo aquí, Tony. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tony, ¿cómo te va? Excelente. Yo voy a comenzar suavecito, ya va, vamos a saludarnos, vamos a... No sé qué irás a hacer, no sé qué es lo que irás a hacer. Bueno, quiero cambiar un poquito la dinámica. Ok. ¿Verdad? Porque bueno, este tema de la astrología me encanta, lo tengo, o sea, crecí en una familia de astrólogos también, porque mi prima y mi tía era astrólogo también. Okay. Y bueno, sí sé algunas cositas, pero bueno. A ver. Pregunta, que Tony, no me pregunta, puedo, pregunta. es que no me puedo mover mucho porque si no me caigo. Pregunta, Tony. Ok. Yo, por ejemplo, yo soy Virgo, ¿verdad? Con ascendente Sagitario, pero no me acuerdo de la luna realmente. Y me ha costado mucho conseguir realmente como una estabilidad en todos los ámbitos, pero sobre todo en el amor, ¿verdad? En el amor, eso para mí es terrible, soy fatal. O sea, yo soy muy amoroso y muy Eso cariñoso y como muy Sagitario, detallito, pero... ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo?
a que me rompan otra vez el corazón. Ahí está la causa. Ahí está la causa. Mi amor, esto no es astrología. Tú sabes que los Virgos es un signo muy bonito. Un signo son muy mentales, muy racionales. Para ustedes la lógica es la lógica es el camino. Piensan muchísimo, analizan todo, observan todo y calladitos, y no dicen nada. Todo lo observan y calladitos. Entonces, tú ves, ¿qué pasa con los Virgos? En el amor siempre buscan enamorarse o se enamoran de las personas que tienen a su alrededor, porque los observan, ve. Relacionándote con otra persona que quizás te presenta, tú tienes que ir paso a paso a ver si funciona, cómo es la persona, de qué familia es, de dónde viene. Entonces el Virgo analiza todo eso. En cambio, cuando lo tienes cerquita, dice, no, ya la conozco. Esta sale aquí, sale a tal hora, va con su mamá, va con su papá, a esto, la familia, esto y lo otro. Son muy analíticos en ese aspecto. Okay. Ese es el Virgo, el amor. El Virgo en el amor. Entonces se ponen como nerviosos cuando quieren conquistar. Entonces cuando conquistan se sienten a las anchas, pero están siempre a la expectativa. ¿Me va a aceptar? ¿No me va a aceptar? Déjame cómo entro, cómo la abordo, cómo la enamoro. Entonces, ¿qué es lo que le gusta? ¿Le gusta esto? ¿Le gusta lo otro? Ay, de repente el chocolate. Esa es una parte muy de Virgo, muy de Virgo. Ahora, tu ascendente Sagitario es tu personalidad. ¿Cómo te presentas tú? Sagitariano, abierto, un amiguero, muy chévere, un amigo interesante. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va? Eres muy dador en ese aspecto, apoyas muchísimo. Como divertido, ¿verdad? Muy divertido. Los Sagitarios son muy divertidos. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Cuando entonces la novia lo conoce, bueno, está presentando el Sagitario. Pero el Virgo está atrás. Está atrás. Es lo que es él. Ah, no, es un vil engaño. Uno es medio enrollado. Sí. Uno es muy enrollado. Yo también soy Virgo y soy medio enrollada. Dígame, yo soy Leo, entonces cuando me presento, además como un drama todo el tiempo, ay no. No, bueno, dicen que el Leo es muy dramático, pero el Leo es... No, pero no más que Virgo. Yo estoy aquí. Donde está un Leo, tú la ves, la presencia se siente. La energía se siente. Pero también tienes tu parte de Virgo por ahí oculto, observadora, cabreteado. Sí, a mí yo en la fiesta, yo pareciera que soy muy extrovertida porque hago estas cosas, pero no, yo soy la que me pongo en la fiesta en una esquina a ver todo y no quiero participar mucho de nada. Yo estoy aquí viéndolo todo, yo veo hasta, o sea, todo lo que tú, yo sé lo que todo el mundo habló, pero yo no hablé con nadie porque me quedé viendo y soy así como muy cautelosa para eso. Muy cautelosa, pero eres cautelosa porque eres muy observadora. Muy observadora. Entonces todo lo observas y vas viendo y vas analizando, bueno, me conviene estar aquí, no. Si de repente te gusta, ya no, voy a aguantar por mi amiga, ¿qué voy a hacer? Por un ratito más, pero no me siento en el ambiente. A mí también me pasa eso. Sí, no, ya últimamente decido no ir. Y digo, ay, no. Digo, hasta con mi esposo, o sea, no mi esposo, hay reuniones que él hace, que él tiene. Y yo, pero también depende de tu estado de ánimo en ese momento. Sí. Pero es que ya los Virgos son tan mentales, tan racionales, que ya saben qué es lo que va a pasar. Ay, no, mira, esa fiesta yo creo que, no sé, a mí no me parece, pero bueno, voy a ir. Sí. Por compromiso. Sí. Créeme. Así me ha tocado varias veces que he estado y que, ay, bueno, sí, no sé, pero bueno. El Sagitario te ayuda muchísimo, porque para mí el Sagitario es un signo muy bonito, muy expansivo, muy abierto, muy colaborador, como dicen, muy creativo también, muy amiguero, y siempre te hace sentir bien. El Sagitario siempre te hace sentir bien, pero esa es su máscara. El ascendente es la máscara. En cambio, el signo es tu ser interno. Sí. Entonces, ¿cómo se presenta al frente al mundo? Extrovertido y después vamos atrás enrollado. Siempre. Siempre. Eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Tal cual. No, mira, la astrología es un mundo. Sí, es un mundo. Lo adoro, es mi pasión de toda la vida. Tengo muchísimos años, tengo casi 30 años en esto. Y trabajo todos los tipos de áreas. La parte, no soy psicóloga, pero es como que esto te lleva. Sí, entonces, va de la mano. Te lleva de la mano y empiezas a conocer a las personas, y toda persona que llega a tu vida es un mundo. Sabes lo que es la historia de cada persona, saberle la vida a esa persona, apoyarlo y ayudarlo, y ser calladita, como dicen por ahí, calladita, y no decir nada. Eso es una cosa bien interesante.
Porque la astrología te da todas las herramientas que tú quieres. ¿Y tú qué signo eres? Porque eso no exacto. ¿Qué signo eres? ¿Qué ascendente eres? Me quieren descubrir. Para ver qué Claro. descubrimos aquí a ti. Sí, sí, Vamos exacto. a unir fuerzas aquí. Exacto, bueno, sí. Tenemos un minuto porque ya Exacto. estamos. Bueno, es un signo, dicen que por ahí es un signo fuerte, que es Escorpio. Escorpio. Sí. Pero no soy fuerte. ¿Y ascendente? Cuando yo tomé clases de astrología, mi profesora me decía, pero usted es un Escorpio raro. Es un Escorpio. Mi ascendente es Acuario. Igual que mi papá. Entonces Acuario es todo dador, el mundo, el altruismo, la bondad, el de servir, el dar, el entregar, el querer conocer todas las cosas, saber un poquito de todo. Entonces el Acuario me ha dado esa fuerza bien interesante. Por eso Y los escorpios impulsan a las personas. Mis amigas amigas y amigos que me han dado como porque son certeros con esa colita, ¿no? Pero, o sea, y no es que me han hecho daño, sino que han dado como en el de las diferentes etapas de mi vida, han sido mujeres de Escorpio. Sí, porque el Escorpio es muy motivador, desde el punto, digamos, espiritual. Más que todo eso, para mí eso es muy importante. Pero hay 3 tipos de Escorpio. Está el Escorpio lagartija, el Escorpio serpiente, el Escorpio águila. Ahora hay que ver cómo te identificas. El Escorpio lagartija es el que se esconde. Que anda por ahí escondidito, aparece de vez en cuando, son los tímidos, no se meten en nada, están siempre calladitos. El de la serpiente es el que saca la aguijona, eso sí, celosa, posesiva, vengativa, lo peor. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Entonces ahí uno identifica el tipo de Escorpio. Y después está el Escorpio águila, que es la transformación, la evolución. ¿Y cuál eres Escorpio tú? Es muerte y transformación. Yo no es porque lo quiero decir yo, pero me considero el águila, porque siempre he estado observadores también en todas las cosas, y para mí el ser humano es muy importante. Y cuando yo me dedico a mi trabajo, de verdad, le entrego alma y corazón. Excelente. Bueno, por cierto de eso, María, ¿cuáles son tus redes para seguirte? ¿De dónde te podemos conseguir para hacer esa carta astrológica que nos va a definir tantas cosas, no nada más las enfermedades, sino muchos aspectos de la vida que nos ayudan a... Yo digo que la carta te da eso, te da un mapa, te da una referencia de lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer, cómo sacarte por mejor provecho más fácil. ¿De dónde te conseguimos? ¿Cómo lo hacemos? Mire, mi red está en Instagram, AstroArt. Ahora también porque me quiero dedicar también hacia la área del arte, también astrología y arte. Eso también es bien, o sea, lo tengo muy dentro de mí, porque soy artista plástico. Excelente. Entonces, bueno, también ahí hay como un caminito que quiero recorrer. Y por Facebook, Astro María. Y también, ¿tú tienes aquí un programa de CBBA? Tengo mi programa aquí en CBBA, El Universo en tus manos. ¿Qué día, a qué hora? Los días viernes a las 11 de la mañana. Excelente. Usted se queda viendo María Gracia y de ahí salta para Claudia y acomoda el alma y después se va a divertir con qué hacer en Houston, Texas. Y ya tiene hecho el fin de semana. Listo. Bueno, nosotros, bueno, María, primero tú despídete. Bueno, muchas gracias también a todos nuestros oyentes y a ti, Mafi, por la invitación. Realmente me sentí a gusto y compartí un rato bien agradable con Tony. Bueno, por aquí también vamos a despedirnos. Uy, mira, tú estás pensando en eso del amor que tiene uno. Chica, pero ¿por qué? Porque siempre, bueno, hasta aquí llegó todo, gracias, bye. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Aquí en CBBA, primero que todo. Y recuerden que el 20 de septiembre es el encuentro, que además es el aniversario de Doñas y Señoras, que traemos muchísimas cosas nuevas por ahí. No se lo digas a nadie, porque traemos una membresía que tenemos más de 20 mentores, especialistas en áreas tanto del ser como del negocio. Tony es uno de ellos, obviamente aparte de fotografía, así que bueno, ahora es cuando tenemos cosas buenas para ti. Nos vemos el 20 de septiembre y nos vemos la semana que viene aquí a 2 de la tarde en CBBA. Bye. For the homie, do it, ride for the homie, let's ride. Got love for the homie, and the homies got love for me. Hey, them my people right there. Word. Do it for the homie, ride for the homie. Got love for the homie.
always had my back since day one. I wrote a few songs, sit back, I'll play one. Friendship and loyalty is all you showed me. Respect for my craft ever since you know me. Paid for a price, never asked for the Lolo. Came to the show, gave me money for the flow though. Everybody love you till they gotta spend a buck. Pat you on your back with bad advice and tell you good luck. But not you though. You believed in my dream. You the reason why I got some new cream for the team. What else? And now I got some new fans in my DM. But in another country, I can't wait to go and see them. Yeah, dawg, you my ace boom coon. My right hand man when I was out in Cancun. Yeah, am I my brother's keeper? Do anything to protect. The story gets deeper. Yeah, do it for the homie. Do it, do it. Ride for the homie. Got love for the